Hola, estamos en la Secretaría de Graduados de Ciencias de la Salud con el Plan de Educación Médica Continua que ustedes ya vienen participando de hace un tiempo en este plan de formación a distancia para el equipo de salud. Hoy nos vamos a dedicar a la patología digestiva prevalente en el primer nivel de atención. La patología digestiva en general a los médicos en su primera etapa de formación les plantea ciertos problemas. Esto tiene que ver con las particularidades que tiene el aparato digestivo en su forma de presentar las enfermedades. Indudablemente vamos a trabajar para el primer nivel, es decir, para los médicos generalistas, para los médicos de familia, para los médicos clínicos. Y la competencia va a estar dirigida a una atención centrada en el paciente, con un enfoque integral de las comorbilidades, con los pacientes insertados en su ámbito familiar y laboral, desarrollando la autorresponsabilidad. Vamos a propender al manejo empírico de todas aquellas situaciones que así lo permitan o el uso de métodos complementarios de muy baja complejidad, dejando absolutamente claro cuál es el criterio de derivación en aquellas situaciones que así lo requieran. Entonces, ¿qué debe saber manejar un médico en el primer nivel? Con respecto al aparato digestivo, un médico en el primer nivel debe saber manejar muy bien el dolor abdominal, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las dispepsias, ya sean producidas por Helicobacter pylori o por antiinflamatorios no esteroideos. De las hemorragias digestivas altas, deberán saber reconocerlas, pero derivarlas rápidamente, porque el primer nivel de atención no es el ámbito de manejo de las hemorragias digestivas altas, porque son situaciones potencialmente riesgosas. Deben saber manejar diarreas agudas y algunas diarreas crónicas, los síndromes de constipación, el síndrome de intestino irritable y los trastornos gastrointestinales funcionales, la enfermedad celíaca, el cáncer de colon o cáncer colorectal, en su prevención y en los riesgos relativos. En las hemorragias digestivas bajas, el mismo concepto que para las hemorragias digestivas altas. Deben ser enfermedades derivadas a un segundo nivel porque pueden ser potencialmente riesgosas. Se deben saber manejar la litiasis vesicular. Vamos a empezar, como siempre, presentando la situación de una mujer soltera de 21 años, 23 años, que es una estudiante de psicología que vive en Córdoba. Esta chica relata episodios de dolor abdominal, dolor de tipo cólico, que ocurre en el periodo postprandial precoz. En general, eran acompañados estos dolores por la presencia de heces amorfas, con un aumento de la frecuencia. Estos episodios se presentaban después de la ingesta de comidas ricas en grasa. Por esto fue al médico y su médico le solicitó una ecografía. Y como en la ecografía aparecieron cálculos en la vesícula, la operaron por videolaparoscopía. Le propusieron que durante un mes no ingiriera comidas ricas en grasa. Cuando terminó este periodo de restricción del mes, ella fue a un cumpleaños y al comer un par de empanadas aparecieron los mismos síntomas que antes de operarse. Por eso, esta mujer consultó por el dolor abdominal y venía trayendo los estudios que le habían solicitado antes de la cirugía. ¿Qué pasó en este caso? Evidentemente, la vesícula no era la causa de los síntomas. Entonces, una persona a la que se la somete a una cirugía de erradicación de la vesícula y queda igual, lo menos que le puede pasar es que esté confundida. Debemos aceptar, aunque nos cueste, que cometimos un error en el diagnóstico de esta enfermedad digestiva. ¿Y por qué cometimos un error en el diagnóstico? Y porque en general, en las enfermedades del aparato digestivo, la mayoría de los signos
o el reconocimiento de los significados que tienen los síntomas se determinan en la anamnesis. Entonces, la propuesta de esta conversación de hoy es cómo lograr una anamnesis eficiente en el aparato digestivo. Es decir, cómo podemos reconocer rápidamente, en el menor tiempo posible, el significado correcto que tienen los síntomas. Entonces, hay una cuestión que es muy clara. Para reconocer cómo se expresa el aparato digestivo cuando se enferma, debemos saber cómo funciona el aparato digestivo en la persona sana. Es decir, tenemos que reconocer la fisiología para después interpretar la fisiopatogenia. Entonces, lo primero que le vamos a plantear es el reconocimiento que el aparato digestivo cumple un ciclo. En el ayuno, el aparato digestivo funciona con determinadas estructuras. Cuando ingerimos la comida y deglutimos, se ponen en marcha órganos distintos a los del ayuno. Una vez que terminamos de comer y sentimos la saciedad, actúa otro sector del aparato digestivo. Cuando ya se produce la digestión y empieza la absorción de los alimentos, participa otro sector. Y finalmente, después que se absorben todos los nutrientes, quedan los desechos que van a ser eliminados cuando la gente evacua el intestino. Mientras tanto, en el hígado se están desarrollando todo el proceso metabólico. Como esto suele no estar en todos los lugares planteado con esta dinámica que yo les estoy proponiendo, yo he escrito una guía que es un apunte en donde están desarrollados estos conceptos, y este apunte se llama Enfoque clínico de las enfermedades del aparato digestivo en el primer nivel de atención. Esto no pretende eliminar la necesidad del libro. Por el contrario, cuando ustedes lean este apunte, permanentemente los va a invitar a ir también a los libros. En este apunte está la propuesta de reconocer en qué momento del ciclo digestivo aparecen los síntomas, qué sector del aparato digestivo es el que está expresándose, cuáles pueden ser los síntomas de alarma que nos están marcando que no podemos realizar un enfoque empírico, sino que tenemos que hacer estudios. Reconocer si la enfermedad o el trastorno frente al cual estamos es un trastorno funcional o es un trastorno orgánico. Y de esta manera saber cuándo vamos a realizar un enfoque empírico o cuándo vamos a necesitar algunos estudios complementarios del diagnóstico. ¿De qué se puede enfermar el aparato digestivo? Puede desarrollar cálculos en la vesícula, como en el caso de la joven que les acabo de presentar. El aparato digestivo en algunos sectores se puede ulcerar. El aparato digestivo puede desarrollar pólipos. En otros sectores puede desarrollar divertículos. Puede desarrollar enfermedades necrótico-inflamatorias o puede desarrollar cánceres. Entonces, el aparato digestivo tiene algunas causas que generan la enfermedad. A estas son las que nosotros llamamos etiología. Una de las etiologías que vamos a ver a lo largo de este plan es el Helicobacter pylori. Esta bacteria puede generar dispepsia, gastritis, úlceras, linfoma MALT o cáncer gástrico. Otra etiología importante son los antiinflamatorios no esteroideos que se usan con mucha frecuencia. Los antiinflamatorios no esteroideos pueden desarrollar gastropatías, úlceras, enfermedades colónicas inflamatorias, úlceras de recto. Otra etiología son las enfermedades inmunológicas o autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad celíaca, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Otro gran capítulo de etiología son las neoplasias, algunas de las cuales pueden ser benignas, como los pólipos, o malignas, como algunos cánceres o linfomas.
Las bacterias pueden ser etiología. Por ejemplo, la enfermedad de Whipple, que no es una enfermedad demasiado frecuente, pero alguna vez la van a ver. Y la genética participa mucho. Por ejemplo, en las poliposis familiares. Entonces, las enfermedades digestivas podrán ser orgánicas o podrán ser funcionales. Las enfermedades digestivas orgánicas van a ser aquellas donde hay un sustrato anatómico, como las esofagitis péptica, las úlceras, los pólipos, las enfermedades inflamatorias y los tumores malignos. Las enfermedades funcionales van a ser, por ejemplo, las dispepsias no ulcerosas, la distensión abdominal, la diarrea, la constipación o el dolor abdominal o el síndrome de intestino irritable. Y va a haber algunos compromisos donde el aparato digestivo participa secundariamente. Por ejemplo, el aparato digestivo puede ser comprometido en las enfermedades del tejido conectivo o en las enfermedades sistémicas. Y estas enfermedades pueden empezar con el compromiso digestivo. Y estos pacientes llegan al gastroenterólogo y si este gastroenterólogo no tiene una formación integral, no va a reconocer a la verdadera enfermedad que es la conectivopatía o las enfermedades sistémicas y lo va a confundir con un problema primario del aparato digestivo. Vamos a cerrar este primer módulo recordando el caso de esta alumna de psicología de 23 años que perdió su vesícula porque su clínica fue incorrectamente entendida y se trató de eliminar la vesícula que sin lugar a duda tenía la litiasis, pero esta litiasis era asintomática y esto no lo podemos desconocer porque la joven luego de erradicada la vesícula quedó con la misma clínica.